Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver algunos problemas, algunos ejemplos de... Aquí hay problemas de la guía y problemas también del libro. No sé si pueden ver el documento. Vamos a ver, vamos a empezar. Este ejercicio es de la guía de problemas propuestos que pueden ver en el aula virtual. Vamos a revisarlo. Es muy importante porque precisamente por eso la pruebita fue pasada para el miércoles, ¿verdad? Para revisar mejor algunas ideas haciendo los ejercicios. Tenemos una corriente I que fluye por un cable de radio A, o sea, en un cilindro, ¿verdad? Si la corriente está distribuida uniformemente sobre la superficie del cable, ¿cuál es la densidad de corriente superficial K? Otra pregunta es, si se distribuye de tal manera que la densidad de corriente volumétrica sea inversamente proporcional a la distancia desde el eje, ¿cuál es la densidad de corriente volumétrica J? Bueno, entonces vamos a ver. Acá lo que nosotros tenemos es un cable, ¿verdad? Es un cable cilíndrico por el cual fluye una corriente en el inciso A. Nos dicen que la corriente está distribuida únicamente en la superficie. Uniformemente, como dice acá, sobre la superficie del cable. ¿Cuál es la densidad superficial de corriente K? Ajá. Bien, entonces vamos a ver. K se define de esta manera. Recuerden bien la definición, ¿verdad? Corriente entre longitud. L es una línea, en este caso, perpendicular a K. En este caso, L es la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por A. A es el radio, ¿verdad?, de este cable. Bien, entonces, vamos a ver. En este caso, L es la longitud de la circunferencia. Entonces el problema es bastante simple, muy sencillo. Hacemos uso de la definición de K, y como ya en el problema me dan la corriente I que fluye, yo sustituyo únicamente, ¿verdad?, la corriente entre L. ¿Quién es L? Es la longitud de la circunferencia. En este caso es el perímetro, ¿verdad?, que está atravesando la corriente. O sea, para que tengan una mejor idea, vamos a ver esta figura. De acuerdo a la lectura del problema, nosotros podemos ver de que la corriente fluye en la dirección de Z, aunque eso es irrelevante. El problema no me dice si fluye en Z positivo o Z negativo. Si le pongo Z negativo aquí, tampoco eso no afecta nada, porque lo que queremos obtener son magnitudes nada más. ¿De acuerdo? O sea, me voy a ir atrás para que lo vean. Lo que se quiere es, ¿cuál es la densidad de corriente superficial? Aquí me están hablando de magnitud, ¿verdad? K es un vector, pero la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de K? De manera que la dirección, si la corriente va en Z positivo o Z negativo, eso no importa. ¿De acuerdo? Lo que sí importa, ¿verdad?, es que de acuerdo con el enunciado, la corriente I fluye por el cable. Yo asumo que va en Z. Va en Z. De lo contrario me dirían, la corriente fluye por la superficie, pero lo hace en la dirección de phi positivo o phi negativo. Bueno, entonces, esta primera parte es bien sencilla. Yo tengo que la corriente I, yo la pongo en Z, de manera que la densidad superficial K tiene que apuntar siempre en la dirección de la corriente I. Aquí, esta curva verde que ustedes ven, la curva verde, que es exactamente la longitud de la circunferencia, es una circunferencia, es L. El L que aparece en la definición de K. Esa es la L que aparece en la definición de K. Recuerden que cuando nosotros definimos la densidad superficial de corriente, nosotros utilizamos un plano, ¿verdad? En este caso, la superficie plana es un cilindro. En este caso, para la definición usábamos un plano. Poníamos un diferencial DDS, y perpendicular a ese diferencial DDS poníamos un vector unitario T, no sé si lo recuerdan, un T unitario, y un vector K, el vector de corriente. Esto era la definición, ¿verdad? Entonces el DDS era un elemento de línea perpendicular al vector T unitario.
y que forma un ángulo con el vector K. K puede ser perpendicular al DDS. O sea que K puede ir en la dirección de T. En este caso, por ejemplo, ustedes se fijan de que K es perpendicular al DDS. Este es el caso fácil, ¿verdad? En este caso, el DDS es un pequeño elemento de línea, el DDS. Y cuando nosotros hacemos la integral, integramos sobre toda la circunferencia, de manera que al integrar, el DDS es L, la longitud de la circunferencia. Si en vez de un cilindro tuviese un plano, entonces L sería la longitud del ancho de este plano, ¿verdad? Pero en este caso L es la longitud de la circunferencia. No sé si queda más claro el concepto de lo que es la densidad superficial de corriente. También podemos resolver el problema de la manera más formal y general, ¿verdad? O sea, planteando la corriente de esta manera, la integral de K punto T, valor absoluto de ds. En este caso, la curva sobre la que integramos, ¿cómo es? ¿Cerrada o abierta? ¿Cómo es la curva en este caso? ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Es cerrada, ¿verdad? Le ponemos el círculo a la integral. Porque aquí la circunferencia es una curva cerrada. Si estuviésemos integrando en un plano como este, la superficie es abierta. Es como una hoja de papel. Integraríamos, por ejemplo, recuerden que si vamos a integrar sobre un plano, siempre usamos un sistema de coordenadas, suponiendo que este es el plano, y que el ancho de este plano es L, entonces yo integraría en X de 0 a L. Aquí como estaríamos integrando en coordenadas cilíndricas, integraríamos de 0 a 2pi en toda la longitud de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí despejarían para acá. Ya conocemos la corriente. Y sabemos de que K. ¿Quién es el vector aquí, jóvenes? El vector T unitario. Este T unitario de la definición, ¿quién sería aquí? En esta figura, ¿quién sería? Z. ¿Quién sería ese vector T unitario? Sería el mismo caso lo que unitario. No. Z unitario. No, fíjese bien, el DDS es un elemento de línea que queda sobre la circunferencia. Está en coordenadas cilíndricas porque estamos hablando de una curva. El T unitario es un vector perpendicular siempre por definición al DDS. T unitario es un vector perpendicular al DDS. Pero como es un vector unitario y estamos usando coordenadas cilíndricas, ¿quién sería T unitario? Ah, sería Z unitario entonces. Sería Z unitario, exactamente. T unitario en este caso es un Z unitario positivo. ¿De acuerdo? Eso de si el T unitario es positivo o negativo, eso queda a criterio de nosotros, ¿verdad? Yo siempre les aconsejo que lo tomen positivo. El que puede cambiar de dirección ahí es K. K puede ir hacia abajo, hacia arriba, o puede estar formando un ángulo incluso con el Z unitario. Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá. K puede ir también en dirección de Z unitario. En este caso, K va en la dirección de Z positivo. K va en la dirección de Z. Lo que andamos buscando aquí es la magnitud de K. Gracias. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces, fíjense, justamente lo que les he estado diciendo, aquí está la otra forma de hacer el problema, ¿eh? Con la integral que les planteé hace un momento. O sea, nosotros este problema lo resolvimos de la manera fácil, ¿verdad? K igual a corriente entre longitud, que es 2pi por A.
2pi por a es la longitud de la circunferencia. Pero lo podemos hacer de la manera general y formal, que es esta. Tenemos que sustituir el vector t unitario, el vector k. ¿Quién es t unitario? Ya dijimos de que z. ¿Quién es k? Es k en la dirección de z. Se supone que k es constante y apunta en z positivo. Aunque eso se apunta en z positivo o negativo, eso no importa porque lo que yo voy a encontrar al final es la magnitud de k. No me interesa la dirección. Entonces, al hacer el producto punto de k con t unitario, como ambos van en z, me queda 1 aquí. Me queda simplemente k. Entonces tengo esto, miren, este integral. ¿Ven? ¿Para quién voy a despejar? Para k. Como k es constante, lo puedo quitar de la integral. Y el DDS es el mismo DDL, ¿verdad? Se integra sobre todo el DDS. El DDS, recuerden que es un pequeño segmento de la circunferencia. Entonces lo que tengo es este integral. Como estoy usando coordenadas cilíndricas, perdón, el DDS en coordenadas cilíndricas es esto. Bueno, no es que es esto, general. Este es el DDS para este caso, porque el DDS queda en la dirección de phi. Entonces DDS apunta en la dirección de phi, cuya magnitud es ρ de phi, pero ρ es el radio del cilindro, en este caso es A. Entonces me queda que el DDS es, fíjense bien, en la integral no va el vector DDS, es la magnitud del vector DDS, por definición. Entonces la magnitud de esto es simplemente A por d de phi. ¿Estamos de acuerdo? En la integral solo es la magnitud del DDS. Es la magnitud del DDS. Entonces, ahora lo que hago es simple. Aquí está la figura, miren. Tomamos un pequeño elemento diferencial a lo largo de la circunferencia, DDS, cuyo vector unitario t apunta en z, y el vector k también apunta en z. K puede apuntar en otra dirección, ¿verdad? K podría ir, por ejemplo, formando un ángulo con el vector t unitario. El que tiene que ser perpendicular siempre al elemento DDS es el vector t. Este sí tiene que ser perpendicular de forma obligatoria, ¿verdad? Bien, entonces, al hacer la integral, bastante simple, integramos desde 0 a 2pi a lo largo de toda la circunferencia. Pero k, recuerden que k es constante, k se puede sacar de la integral. Y a también. Integramos de 0 a 2pi en phi, me queda 2pi. Y despejo para acá. Despejamos para acá y eso es. Y entre 2pi por a. Bastante fácil, ¿verdad? Como vieron ustedes, solo era de sustituir prácticamente, ¿verdad? La longitud de la circunferencia. Solo que la manera general de hacerlo es integrando. Sobre todo cuando K no es uniforme. ¿Qué pasa si K no fuese uniforme en la superficie de ese cilindro? Si K no fuese uniforme en la superficie de ese cilindro, forzosamente tienen que integrar. No pueden usar la definición. La definición para encontrar K se usa en los casos más simples. Cuando conocemos la corriente y cuando conocemos la longitud que está atravesando K y sabemos de que K es uniforme. Cuando K no es uniforme, tenemos que hacer la integral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el resultado. Esta es la densidad superficial. Si lo quisiéramos escribir como un vector, simplemente le agregamos el vector unitario z. Aquí es 2pi por a en la dirección z. Y aquí ya está como vector. Pero lo que preguntaban era la magnitud, ¿verdad? También puede ser la superficie de una esfera, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos la superficie de una esfera y tuviésemos una corriente en la dirección de phi? Una corriente superficial en la dirección de phi. ¿Cómo definimos aquí el DDS? Siempre el DDS lo colocamos, ¿verdad? No necesariamente, pero en este caso nos conviene colocar el DDS
perpendicular acá, siempre, porque K apunta en phi, ¿verdad? Entonces el vector unitario T, en este caso, suponiendo que esto es una esfera, sería phi positivo. ¿Y el elemento de ds quién sería, jóvenes? En coordenadas esféricas, ¿quién sería el de ds? Un diferencial en teta. En teta, ¿verdad? Exactamente. Un diferencial en la dirección de teta. Así sería. Igual, la corriente K en la superficie de una esfera podría ir en la dirección de teta, ¿verdad? La corriente superficial en una esfera podría ir en teta. En ese caso, ustedes definirían un DDS, en este caso, en la dirección de phi. Un DDS que apunte en la dirección de phi. Y el vector T unitario sería en la dirección de menos teta, porque va hacia arriba. Se fijan, ¿verdad? Que ese vector unitario T depende del sistema de coordenadas. El DDS también va a depender del sistema de coordenadas. O sea, todo depende del sistema de coordenadas que usemos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Recuerden que teta es positivo hacia abajo y negativo hacia arriba en coordenadas esféricas. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. En la segunda parte de este problema, me dicen, si se distribuye la corriente de tal manera que la densidad de corriente volumétrica sea inversamente proporcional a la distancia, inversamente proporcional a la distancia desde el eje. ¿Cuál es la densidad de corriente volumétrica J? Igual, aquí me están preguntando densidad volumétrica, la magnitud, ¿verdad? Pero se pone una condición de que la corriente se distribuya, la corriente I. La corriente I en el cilindro se distribuye de tal manera que es inversamente proporcional a la distancia desde el eje. ¿De acuerdo? Es inversamente proporcional. Entonces nosotros vamos a plantear el problema en base a esto para poder encontrar J. O sea, vamos a ver. En el inciso A, tanto I como K son constantes. No había necesidad de integrar, ¿verdad? Porque K era una constante. ¿Habrá necesidad de integrar en esta segunda parte, en la B? Estamos hablando de una densidad volumétrica. ¿Habrá necesidad de integrar para encontrar J o no? Sí, Si es necesario, ¿verdad? ¿Por qué es necesario? porque depende de la posición. Sí, ¿verdad? Porque J depende de la posición. J es variable. J va a depender de la posición. Varía inversamente con la distancia. O sea, J depende de la distancia, pero varía inversamente. ¿Cómo escribirían ustedes esa relación? ¿Cómo escribirían J ustedes de acuerdo a lo que se plantea aquí? J varía con la posición, inversamente. Estamos hablando de un cilindro, ¿verdad? Aquí no me sale muy bien el dibujo. El cilindro tiene un eje, el eje Z. Entonces, J varía inversamente con la distancia desde el eje hasta la superficie del cilindro. Va variando la distancia hasta la superficie. J varía inversamente con la distancia. ¿Quién es la distancia en coordenadas cilíndricas? Es ρ, ¿verdad? La distancia en cilíndricas es ρ. Entonces, yo tengo que plantear una expresión para J aquí. ¿Cómo sería? J es variable. J tiene que depender de ρ. ¿Cómo quedaría entonces esa ecuación? Algo entre J, B, Ajá, diga. algo Ajá. entre J. A entre ρ. Sí, Pero ¿quién es A? perdón, A es una constante cualquiera. Ah, sí, sí. Bueno, entonces pongámosle una constante beta.
Supongamos de que beta es una constante cualquiera sobre ρ. Ahí sí. ¿En qué dirección lo pondría usted? ¿Como J es un vector? La dirección es arbitraria. Puede ser en Z o Z negativo. Eso no importa. Lo importante es la relación. Beta sobre ρ. Ρ es la distancia, es variable. Esto, J va variando inversamente con la distancia. Al aumentar la distancia, J disminuye. O sea que si yo me voy alejando del eje del cilindro, la densidad de corriente va disminuyendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esta relación. Es justamente lo que nos dicen acá. Una pregunta. Ajá. La densidad de corriente, la densidad volumétrica de la J siempre va en dirección de la corriente, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, tanto J como K. Siempre. Si la J fuera en otra dirección y no en Z, sería cero, ¿verdad? ¿Cómo? Si J fuera en otra dirección. Sí, por la corriente. No, es que mire, cuando usted tenga un problema en un cierto, digamos, dispositivo, le definen a usted una corriente I, ya le están dando la dirección de K y J. En cualquier objeto, ya sea esfera, cilindro, lo que sea, si a usted le dicen, la corriente va en Z, la corriente I, entonces la corriente volumétrica y superficial va a ir en Z. Siempre las corrientes, las densidades K y J van a ir en la dirección de I. O sea que lo que se acostumbra a dar es I. Está bien, gracias. Se acostumbra a decir I va en tal dirección, ¿verdad? Y ya con eso usted ya sabe la dirección de J y K. Bueno, entonces así quedaría nuestra ecuación, ¿verdad? Ya con esto podemos encontrar J. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer por integración. Siempre vamos a usar la integral, ¿verdad? O sea, I, recuerden, la integral de I en función de J, ¿verdad? J punto DDA. J punto DDA. Vamos a integrar en este caso en una superficie, pero en una superficie que es abierta o cerrada. Cerrado. Fíjense bien, tengo un cilindro, ¿verdad? Ustedes tienen un cilindro. Entonces, J va en la dirección de I. J va para arriba en Z. Entonces, la corriente J está atravesando un área que tiene ¿qué forma? ¿Qué forma es el área que está atravesando J? ¿Qué tipo de área es la que está atravesando J? Un disco. Exactamente, es un disco, un círculo. Y el área de un círculo es abierta o cerrada. Abierto. Es abierta, es abierta. Porque es limitada por una curva, ¿verdad? Tiene una curva que la limita. Entonces, la integral quedaría así, es una superficie abierta. Entonces, el diferencial de área, aquí sería un diferencial de área, de acuerdo a la definición, perpendicular al área. O sea, vamos a verlo. O sea, aquí tenemos, miren la ecuación, lo que acabamos de plantear. Aquí tenemos J. Alfa es una constante arbitraria. Y ρ es la distancia desde el eje. Y es la corriente ya conocida. Ya conocemos la corriente. Ρ va a ser una variable. O sea, en este caso, fíjense bien, J, la respuesta nos va a quedar en función de una variable, de la variable ρ, a diferencia del inciso A, donde K quedaba en función de constantes. I es una constante, A es una constante. Aquí, K es una constante. De acuerdo, es uniforme, es constante. Mientras que esta J va a ser variable. Va a quedar en función de la variable ρ. Alfa es una constante, pero ¿para qué es necesario poner esa alfa ahí? ¿Por qué no simplemente ponemos J igual a 1 sobre ρ? ¿Por qué no ponemos así mejor? ¿Por qué será? ¿Por qué va esa constante ahí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no sabemos cómo se distribuye con respecto a la distancia, la densidad. Sí sabemos cómo se distribuye. Sabemos que se distribuye de manera
inversamente proporcional con la distancia. O sea que si yo me alejo del eje, la corriente va disminuyendo. Si yo me alejo del eje, la corriente va disminuyendo porque ρ va aumentando, ¿verdad? La distancia ρ aumenta, J disminuye. Ahora, esa constante alfa tiene un propósito ahí. Tiene que ir de manera obligatoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué será? La respuesta es bastante sencilla, joven. Es por esto, miren. Por las unidades de J. ¿Qué unidades tiene J? ¿Qué unidades tiene J? Corriente entre área. Amperio entre metro cuadrado. Exacto. Amperio entre metro cuadrado. Esas son las unidades de J. Entonces, ¿qué pasa si yo quito esa constante alfa de ahí? ¿Qué pasa si yo quito esta constante y pongo simplemente 1? 1 sobre ρ. Las unidades de J serían 1 sobre metro. ¿Verdad? Y eso no es densidad de corriente. Entonces, cuando yo pongo esa constante alfa tiene unidades. ¿Qué unidades tiene que tener alfa? ¿Qué unidades tendría esa constante alfa? Amperio. Amperios sobre metro. Sobre metro. Amperios sobre metro. Para que me quede amperios sobre metro cuadrado, ¿verdad? Porque la unidad de ρ es metro. Esa es la razón, ¿verdad? Porque la que tiene que ir a constante. Para que sea dimensionalmente correcto la cantidad J. O sea, esta cantidad J tiene que ser dimensionalmente correcta. Bueno, entonces, vamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Acuérdense de las definiciones. ¿Cómo se definía J? Se definía como corriente atravesando un área. Entonces yo tengo un área cualquiera, y defino en esta área un elemento de área, un DDA, y un vector J que está atravesando el área. Este es J. ¿De acuerdo? Entonces, entre J y el diferencial de área puede haber un ángulo. Y puede ser que J sea variable en toda la superficie, ¿verdad? O sea que J dependa de así como en este caso, ¿verdad? En este caso el vector J tiene un valor diferente en todos los puntos de esta circunferencia. Es variable. Puede darse el caso de que J sea constante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me hubieran dicho a mí en este problema? J es uniforme. ¿Qué hubiese pasado si J fuese uniforme? Y me piden encontrar J. Si J fuese uniforme, en este caso yo conozco la corriente y conozco el área. ¿Cuál es el área de un círculo? El radio es A. Entonces, fácil, ¿verdad? Si J fuese constante en ese problema, J sería simplemente I sobre ¿qué? Sobre pi por A cuadrado, sobre el área de un círculo. Pero como en este problema J es variable, no puedo hacer uso de la definición así como está, ¿verdad? Tengo que hacer uso de la integral. Tengo que integrar forzosamente. Tenemos que integrar J punto DDA, donde J y DDA son vectores. Vamos a integrar en la superficie de un círculo, que es una superficie abierta. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No sé si tienen preguntas. Bien, aquí, ¿verdad? En este problema, J y el diferencial de área son paralelos. También puede darse el caso de que no sean paralelos, ¿verdad? Recuerden que el que tiene que ser perpendicular al área es el diferencial de área. Pero J no tiene por qué ser perpendicular al área, ¿verdad? En este caso sí lo es, ¿verdad? Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguir. Vamos a ver, hagamos los cálculos. Ya tenemos que J se define así. En este caso, la superficie transversal es el área de un círculo de radio A. Entonces ya tenemos nuestra relación entre J y
y la distancia. Y ponemos de que J apunta en Z. Tenemos que poner la dirección para poder hacer la integral. Aunque recuerden que al final lo importante es la magnitud nada más. O sea que si ustedes ponen que va en menos Z, no importa, ¿verdad? Porque en el problema no se dice si J va en Z o menos Z. O sea que queda arbitrario, pero al final lo que se va a dar es la magnitud. O sea que ahí no importa cómo se haga. Bueno, lo que vamos a realizar es una integración para buscar la constante alfa, ¿verdad? Fíjense bien, el problema tiene un poquito más de complejidad por eso, porque tenemos que encontrar la constante alfa. No podemos dejar esto en términos de una constante arbitraria. Fíjense bien, en el problema, ¿qué es lo que me dan a mí en el problema? Me dan la corriente I, el radio del cilindro. Estos datos ya los conozco. La corriente I y el área. O sea que la respuesta tiene que quedar en función de la corriente y del radio. Y también en este caso de la variable ρ, ¿verdad? Que es una variable. Entonces, vamos a usar coordenadas cilíndricas. Ponemos el diferencial de área en coordenadas cilíndricas, que es esto. Es un diferencial de área cuyo vector es z. Entonces, hacemos la integral. Ponemos aquí j y el diferencial de área. Hacemos el producto punto, z con z es 1 y me queda esto. Alfa es una constante, la podemos quitar. Entonces, integramos esto. Rho de 0 a A, eso es A cuadrado entre, aquí sería Rho, ¿verdad? Sería Rho nada más, sería A. Integramos en phi de 0 a 2pi, eso es 2pi. Entonces, la corriente me queda que es igual a 2pi por A por alfa. ¿Y para qué me sirvió esta integral? Esta integral me sirve para encontrar alfa, la constante alfa, porque I ya se conoce, A se conoce. Entonces de aquí encuentro alfa. ¿Y qué voy a hacer con esa alfa? Sustituirla en la expresión para J. Porque la relación de J ya se conoce, ¿verdad? Entonces aquí con la integral lo que andamos buscando no es J, es la constante la constante que aparece, ¿verdad? En la relación. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una pequeña ilustración sobre la geometría, ¿verdad? Tenemos el área de un círculo, el diferencial de área y el vector J. Como les digo, este vector J no necesariamente tiene que ser perpendicular al área, ni tampoco tiene que ser variable, puede ser constante, ¿verdad? Cuando es constante es cuando es más fácil el problema. Bueno, entonces, vamos a ver. Ya para finalizar, yo tengo de la integración, tengo esto. Despejo para la constante alfa. Y alfa me queda en función de la corriente que se conoce y A que se conoce. Entonces, alfa ya está conocida. Ya conocemos alfa. Sustituimos alfa en esta relación que planteamos al inicio y ya tenemos el problema resuelto. Tenemos que J es igual a esto multiplicado por 1 sobre ρ, donde ρ es una variable. Y le podemos poner dirección, ¿verdad? Pero esto de la dirección aquí no es importante. Lo importante es esto, la magnitud. Aquí esta relación les está diciendo que J varía con 1 sobre ρ. Al aumentar la distancia, disminuye J. Y lo que aparece en el paréntesis es constante, ¿verdad? La corriente I es constante. Recuérdenme, la corriente I es constante, es la misma del inciso A, solo que esta vez está distribuida en un volumen. Y A también, A es el radio del cilindro, que también es una constante. ¿De acuerdo? O sea, la corriente I es constante, aunque J no lo sea. Lo que tiene que tener en común la corriente I con la densidad J es la dirección, ¿verdad? Es lo único. Bueno, entonces, esta sería la respuesta al problema. No sé si tienen preguntas. No hay preguntas, ¿no? No le Bueno, entonces vamos a continuar.
Vamos a revisar otro problema, tal vez nos queda chance al menos de leerlo. Este problema también es de la guía. Tenemos en este caso un registro fonográfico que lleva una densidad uniforme de carga estática. Sigma, es carga, ¿verdad? Carga superficial. Si este disco gira a una velocidad angular constante, a una velocidad angular W, ¿cuál es la densidad de corriente superficial K a una distancia ρ del centro? Bien, el inciso A es un problema, el inciso B es otro problema. Entonces revisemos el inciso A. Aquí tenemos un disco que está girando con una velocidad angular W. Asumimos que es constante. Ajá. El disco tiene una densidad superficial de carga, ¿verdad? Y está girando, de manera que hay una corriente. Siempre que tenemos un objeto con una densidad de carga y el objeto se mueve, hay corriente, ¿verdad? La corriente no solo se puede generar por una diferencia potencial, ¿verdad? Sino también por el movimiento de un medio conductor. Entonces, ¿cuál es la densidad de corriente superficial a una distancia ρ? Vamos a ver. Aquí es donde es importante, jóvenes, como tenemos un disco y el disco está girando con una velocidad W, entonces aquí nosotros vamos a emplear para encontrar K, vamos a hacer uso de la fórmula que derivamos, no sé si se acuerdan, aquella formulita donde aparecía la velocidad, aparecía la densidad y aparecía la velocidad. Entonces recuerden que nosotros para encontrar las densidades tenemos un montón de métodos, ¿verdad? Podemos hacer uso de la integral, podemos hacer uso de la definición, o podemos hacer uso también de esta fórmula que es la velocidad. Esta formulita me es útil en este tipo de problemas donde el objeto está girando con una velocidad. Entonces aquí lo que aparece es la velocidad lineal, ¿verdad? Este disco giratorio, cada punto tiene una velocidad tangencial v. Entonces hay una relación, ¿verdad? Que es W cruz R. Como lo que me dan es la velocidad angular, yo puedo encontrar la velocidad tangencial v haciendo uso de la velocidad angular y haciendo uso de R. ¿Quién es R aquí? Es la distancia del eje de rotación a cualquier punto del sistema rotatorio. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Apaguen su micrófono, por favor, jóvenes. Que tengan el favor de apagar el micrófono. Bueno, les preguntaba que no sé si tienen dudas. En este caso, nosotros vamos a buscar K a una distancia ρ del centro. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos el disco giratorio. Al inicio, supongamos que el disco está estacionario, no está girando. El disco tiene una densidad de carga superficial, sigma. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? El disco se hace girar con una velocidad angular, W, que es constante. Al girar el disco, la carga que el disco tiene también gira. Y esto es lo que genera corriente. Una corriente circular en la dirección de phi, en este caso, ¿verdad? Usamos coordenadas cilíndricas, en la dirección de phi positivo va la corriente. Pero como les digo, aquí eso de las direcciones no importa, porque al final lo que queremos es la magnitud de K. Si en un problema no les hacen referencia a dirección, es porque lo importante es la magnitud, ¿verdad? No estamos interesados en la dirección. Entonces, el vector W, que es la velocidad angular, va en Z, porque el sistema gira en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Se usa la mano derecha, ¿verdad? El sistema gira en sentido de phi positivo, en sentido antihorario, entonces el pulgar apunta en la dirección de Z positivo, indicando la dirección del vector de velocidad. Bueno, entonces vamos a dejar por lo menos planteado el problema. Bueno, el problema es simple, ¿verdad? Lo podemos resolver bastante fácil. En este caso, como les decía,
vamos a utilizar la fórmula de la velocidad. O sea, K en función de la velocidad. Y esta sigma es densidad de carga, es una constante en este caso. Empleamos esta relación para la velocidad lineal y la velocidad angular. R es la distancia del eje de rotación a un punto cualquiera del disco. Y este es el vector de velocidad angular, que todos los vectores los tenemos que escribir, ¿verdad? W es constante, pero tiene dirección Z. En coordenadas cilíndricas, el vector R sería así. Recuerden que el vector R en cilíndricas tiene dos componentes, en ρ y φ. Pero en este caso, como estamos en el plano XY, quiero decir, aquí estoy cometiendo un error. Aquí es Z, ¿verdad? Aquí es Z. Z en Z. En este caso, como estamos en el plano XY, Z vale 0. Y me queda que R es ρ en la dirección de ρ. Entonces sustituyo, para encontrar la velocidad, fíjense bien, el vector W y el vector R. En este orden, recuerden que el producto cruz no es conmutativo. La velocidad es W cruz R. Entonces, hacemos el producto cruz, Z cruz ρ es φ. Y me queda que la velocidad es W ρ en la dirección de φ. Esa es la velocidad tangencial. Entonces, en la fórmula de la velocidad, quiero decir de K en función de la velocidad, sustituyo la velocidad. Y esto sería todo. Tengo que K es la densidad de carga superficial por la velocidad. ¿De acuerdo? Y aquí lo que nos interesa más es la magnitud, ¿verdad? La magnitud sería K igual a sigma por W por ρ. Como pueden ver acá, K es variable. En este caso, K es variable, depende de ρ. ¿Qué me está diciendo esto? Que a medida me alejo del eje, la densidad va aumentando. A diferencia de lo que pasaba en el problema anterior con el cilindro, ¿verdad? Que si yo me alejaba del eje, la densidad iba disminuyendo, pero aquí la densidad va aumentando cuando me alejo del eje de rotación. Tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando nos alejamos del eje de rotación, la velocidad incrementa de las cargas, la velocidad de las cargas, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso de rotación. Bien, no sé si tienen preguntas. Con esto terminaríamos la clase por hoy. Aquí tienen ustedes una ilustración de lo que está sucediendo. Pusimos un punto arbitrario a una distancia ρ del eje de rotación y el vector de densidad K sería esto. Apuntaría en la misma dirección de la corriente I. Bueno, entonces jóvenes, nos quedamos por aquí en la clase de hoy y seguimos mañana, ¿verdad? Bien, entonces vamos a detenernos acá.